Hola todos y todas, soy el doctor Eduardo Bianco, director técnico del Centro de Cooperación Internacional para el Control del Tabaco, uno de los centros de conocimiento de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Hoy tengo el placer de moderar el segundo índice regional de la presentación del segundo índice regional de interferencia de la industria tabacalera en Latinoamérica, que esto es un esfuerzo liderado por Corporate Accountability con el apoyo de STOP y colaboradores de 18 países de nuestra región. En el día de hoy se darán a conocer los principales hallazgos y también se harán las recomendaciones pertinentes sobre cómo prevenir o disminuir el, la interferencia de la industria tabacalera observada en nuestra región. El objetivo de este informe es también apoyar el lanzamiento de los índices de interferencia de los respectivos países de nuestra región, que se va a ir dando progresivamente. Como información logística, les informamos que este webinar está siendo grabado, que hay traducción simultánea en inglés, en español y en portugués. Si pueden ir colocando el slide correspondiente para ir mostrando eso, ustedes van a ver que en la parte baja a la derecha hay un icono donde ustedes pueden utilizar la interpretación, elegir la interpretación según el idioma correspondiente. También queremos informar que las preguntas que ustedes quieran hacer las deberán hacer a través del chat, donde está o de preguntas y respuestas, y las podrán hacer a lo largo de todo el seminario web. Hoy tendremos realmente una oportunidad única para nuestra región, porque no solamente vamos a tener palabras de la jefa de la Secretaría del Convenio Marco, la doctora Adriana Blanco Marquizo, y jefa del protocolo también anexo a el convenio, y también conocida por nosotros por haber estado liderando OPS tanto en control de tabaco como en enfermedades no transmisibles por un largo tiempo. Y a posteriori será presentado el informe en sí por Jaime Arcila, de Corporate Accountability, y Laura Salgado, que es la coordinadora global de campañas del GGTC, Global Governance on Tobacco Control. Dicho esto, vamos a pasar un breve video, por favor. En Latinoamérica, donde la población ha sido muy afectada por los efectos devastadores del COVID-19, la industria tabacalera continúa debilitando los esfuerzos de los gobiernos que buscan proteger la salud pública, provocando problemas económicos, enfermedades y, al igual que la pandemia, la muerte de millones de personas. Siguiendo el Tratado Mundial de Salud, el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera busca medir la influencia destructiva de las tabacaleras, que es el mayor obstáculo para prevenir el consumo de tabaco. En los 18 países de Latinoamérica encuestados, esta interferencia da como resultado el incumplimiento de las políticas internacionales, leyes de control de tabaco débiles y privilegios fiscales.
Pero algunos países se resisten y se adhieren a las directrices del artículo 5.3 del Convenio Marco para el control del tabaco de la OMS en su lucha por detener este flagelo. Para obtener más información sobre el informe y educar a los legisladores sobre la clasificación de tu país, visita www.globaltobaccoindex.org. Tomemos medidas ya. Muchas gracias. Bueno, excelente el video y vamos sin más demora a pedirle a la doctora Adriana Blanco Marquizo, como decía, jefa de la Secretaría del Convenio y del Protocolo, que nos dé unas palabras de introducción fundamentalmente referidas a la necesidad de contrarrestar la interferencia de la industria tabacalera en los tiempos de COVID-19. Adriana, por favor, tienes la palabra. Gracias, Eduardo. Es un gran placer participar con ustedes hoy en este lanzamiento del segundo índice regional de interferencia de la industria tabacalera para América Latina. El convenio marco de la OMS para el control del tabaco, o el CMCT de la OMS, como le decimos, reconoce en su preámbulo la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco y la necesidad de estar informados de las actuaciones de la industria del tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del tabaco. A través del artículo 5.3, mandata a los Estados partes a proteger las políticas de salud pública en relación al control del tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. Por su parte, las directrices para la implementación de dicho artículo proveen detalles en cómo esto debe ser realizado, tomando en cuenta el fundamental e irreconciliable conflicto de interés entre los intereses de la salud pública y los de la industria tabacalera. Desde la entrada en vigor del convenio en el 2005, muchos estudios, así como la información provista por las partes durante los sucesivos ciclos de reporte, han informado que la interferencia de la industria es el mayor obstáculo para la implementación del convenio. En sus esfuerzos para ganar nuevos mercados en los países de ingreso mediano y bajo, usualmente con estructuras regulatorias más frágiles, la industria y sus aliados no han cesado sus esfuerzos para evitar, retrasar, minar todas las políticas y regulaciones destinadas a proteger la salud pública a través del control del tabaco. Y en un momento crítico para toda la humanidad, como lo es la actual pandemia del COVID-19, la industria, fiel a su historia de poner sus ganancias por encima de la salud de la gente, ha utilizado una vez más sus actividades de responsabilidad social corporativa. Especialmente al inicio de la pandemia, cuando las demandas de equipamiento médico eran desesperantes y los gobiernos no tenían muchas opciones. Además, teniendo en cuenta que las personas que fuman tienen hasta un 50% más de posibilidades de desarrollar formas graves o morir a causa de COVID-19, y que el consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco son factores de riesgo para las principales enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades crónicas respiratorias, las cuales, a su vez, pueden empeorar el resultado del COVID-19. Y pensando en estas actividades de responsabilidad social corporativa, así como la estrategia actual de la industria de tratar de ser vista como un socio en el desarrollo sostenible, yo me pregunto, ¿cómo una industria que creó un producto que, consumido de la forma que es esperado por ellos, mata hasta la mitad de sus consumidores? Una industria que supo acerca de la adictividad y la letalidad de sus productos incluso antes de lo que los científicos independientes. Una industria que es responsable por 8 millones de muertes al año, incluyendo en este número 1 millón de personas, muchos de ellas mujeres y niños, que ni siquiera han sido fumadores. ¿Cómo
puede pretender ser parte de la solución. La retórica de la industria en este momento, para mí, se traduce en algo así. Tengan paciencia con nosotros. Hemos matado y seguiremos matando un montón de gente, pero crean en nosotros porque estamos trabajando duro para lograr matar a algunos menos. El problema es que la meta de esta industria no es la biotecnología o el desarrollo sostenible. El objetivo de esta industria es mantener e incrementar el capital de sus accionistas, como es la meta de muchísimas otras industrias. La región de las Américas tiene una larga historia de lucha contra la interferencia de la industria tabacalera. Varios de sus países han sido pioneros en la negociación, en la ratificación y en la aplicación del convenio. También muchos han tenido duras contiendas con la industria, enfrentando litigios tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, con resultados muy buenos, no solo para el control del tabaco, sino también para la salud pública en general. La región cuenta con uno de los observatorios de la interferencia de la industria que trabajan en conexión con el Centro de Conocimiento para la Aplicación del Artículo 5.3, situado en el Centro Mundial para la Buena Gobernanza en Control del Tabaco, llamado GGTC en su sigla en inglés. Dicho observatorio se halla en Brasil y es en el Centro de Estudios en Tabaco o Salud, o CETAB, por su sigla en portugués, de la Fundación Fiocruz. También, como fue dicho por el doctor Bianco al inicio, contamos con otro centro de conocimiento en la región, que es el Centro de Conocimiento en Cooperación Internacional, que se haya situado justamente en Uruguay. A pesar de todos estos desafíos, me alegra ver que los países que se han incorporado a este índice, que más países, perdón, se han incorporado a este índice en la segunda versión y que algunos de los que estaban en la primera versión han mejorado su situación. Tristemente, no puedo dejar de notar que también algunos países han empeorado su puntaje. Y para finalizar, quiero resaltar la importancia que la sociedad civil ha tenido, no solo ahora, sino desde el comienzo de las negociaciones del convenio. Estas actividades destinadas a exponer las actividades de la interferencia de la industria son de la mayor importancia. Gracias por este continuo esfuerzo y tengan todos muy buenos días. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Blanco. Un placer, como siempre, escucharte, Adriana. Y bueno, seguiremos adelante con la presentación ahora de los hallazgos principales y también las recomendaciones que ellos nos van a sugerir en relación al índice regional de interferencia en América Latina 2021, a cargo de Jaime Arcila, investigador de Corporate Accountability, y Laura Salgado, coordinadora global de campañas de GGTC. Adelante, Jaime, por favor. Bueno, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Agradezco mucho la invitación. Celebro esta oportunidad, como dice la doctora Blanca, la doctora Adriana Blanco, perdón, para poner en contexto un poco este informe. Yo voy a hablar de un par de recomendaciones y conclusiones que ha arrojado el segundo índice regional. Al respecto de las recomendaciones y conclusiones, hay un elemento fundamental que me recordó a Jules Dorado. Cuando hablamos de la voluntad política, del compromiso político, estamos hablando de que es fundamental el trabajo integral de todos los actores del Estado. Perdón, no estoy viendo mi presentación. Ahí viene, Jaime. Muchas gracias. Es más, yo creo que vienes tú primero, Laura. Yo quisiera simplemente chequear antes de arrancar. Sí. Okay. Gracias, Jaime. Gracias. Bueno, en nombre de GGTC, Stop y Corporate Accountability, nos sentimos muy honrados de poder presentar la segunda versión del Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2021, que este año incluyó a 18 países de América Latina. Siguiente, por favor.
Queremos comenzar dando las gracias a todos los colaboradores de los 18 países que formaron parte de este proyecto. Tenemos en pantalla la lista de los países y las organizaciones. Queremos también dar las gracias al equipo técnico y editorial que han hecho posible que estemos haciendo el lanzamiento de este índice. Este índice es un informe de sociedad civil que toma como referencia las directrices del artículo 5.3 y que está elaborado en 3 niveles. Hay un informe global, que justo ayer se presentó el tercer informe global. En el primer informe participaron 3 países de nuestra región, en el segundo informe participaron 8 y en el tercer informe están participando estos 18 países. Para Latinoamérica, esta es la segunda versión del índice regional que se está presentando. Y la idea es poder evaluar cómo están los países protegiendo sus legislaciones de la interferencia de la industria tabacalera. Como se ha mostrado, lo han reflejado los informes oficiales de los países, donde manifiestan que la interferencia de la industria tabacalera es uno de los principales obstáculos para la implementación efectiva del control del tabaco. Estos reportes que son elaborados por la sociedad civil, el índice de interferencia de la industria tabacalera elaborado por la sociedad civil, confirman y reafirman esos manifiestos por los reportes de gobierno. Siguiente, por favor. En este mapa podemos apreciar los países que no hay ningún país que se haya librado de la interferencia de la industria tabacalera. Entre más claro está el país, quiere decir que hay un menor nivel de interferencia, los que se encuentran en color verde, y los que están en color rojo quiere decir que hay un alto nivel de interferencia de la industria tabacalera. Los grupos de sociedad civil respondieron a un cuestionario que se ha realizado a nivel mundial. Está basado en las directrices del 5.3, que son como las guías que ayudan a los gobiernos a implementar en una forma efectiva el 5.3. Entonces se toma como referencia este cuestionario. Se basa la evidencia en toda la información que está disponible al público, es decir, de acceso a través de los sitios web, de las redes sociales, de los medios de comunicación. Y en base a estos informes, los resultados nos sirven para hacer el análisis a nivel regional y a nivel global y poder clasificar a los países según sus puntajes. ¿Cuáles son las áreas que evalúa? Son 2 grandes áreas. Una es la gobernanza y la regulación del gobierno. Esto incluye la participación de la industria en la elaboración de las políticas, la interacción de la industria con los oficiales de gobierno, los conflictos de interés, medidas preventivas, y también evalúa el área de la regulación de la industria. Esto incluye las actividades de responsabilidad social, empresarial y los beneficios hacia la industria tabacalera. La siguiente, por favor. Entre los hallazgos principales o resultados de este informe, presentaremos algunos en este momento y luego en la mesa redonda que tenemos en la segunda parte se desarrollarán un poquito más en detalle los resultados en estas áreas. Una de las cosas que llama la atención y que se reforzó y que se vio acentuado durante este año en relación a los resultados del año pasado es la participación de la industria en el desarrollo de políticas para frenar o intervenir en la buena aplicación de las medidas y de las intenciones del gobierno para tener medidas efectivas en el control del tabaco.
Durante la pandemia, como ya lo mencionaba la doctora Adriana Blanco, se acentuó la intervención de la industria, sacando provecho de la necesidad de los países y los gobiernos ante esta situación de emergencia, y se incrementaron la cantidad de donaciones, particularmente al sector salud, para poder hacer frente. Obviamente no es una donación desinteresada, sino que en el momento que la industria lo considere necesario, cobrará esos favores que ha hecho al gobierno. También se observó en el siguiente slide, por favor. Durante este periodo desde la pandemia y que el encierro que hubo por la emergencia, la industria tabacalera influyó para que varios gobiernos pudieran considerar a la industria y a los cigarrillos como productos esenciales. A pesar de que se había prohibido la producción en la primera etapa, hubo una influencia de la industria y se logró desactivar ese bloqueo, y se siguió la producción y la venta de los productos de cigarrillo, incluso la distribución a lugares de encierro como cárceles, donde se hacían este tipo de donaciones. También hubo interferencia de la industria al convencer a legisladores para que estos nuevos productos calentados, o el conocido como el cigarrillo electrónico, fueran tratados como productos diferentes, incluso interviniendo en regulaciones que ya habían sido aprobadas en algunos países. Hubo un retroceso o una eliminación de estas leyes que se habían aprobado. Siguiente, por favor. Se observó también de los países que no son parte del convenio marco, es decir, que no han ratificado el convenio marco, como Argentina y República Dominicana, se observó el mayor nivel de interferencia de la industria tabacalera en estos países. Y otro de los elementos que se reflejó en forma significativa en el informe es que los gobiernos forjaron acuerdos con la industria en lugar de regulaciones. Por ejemplo, en países como Colombia y República Dominicana, se crearon convenios de colaboración con la industria tabacalera, particularmente en el área del comercio ilícito. Ya mencionaba la doctora Blanco que la industria se muestra como un actor clave en el control del tabaco, cuando en realidad los intereses de la industria, que son intereses comerciales, son totalmente opuestos a los intereses de salud. Esto definitivamente es una interferencia de la industria, y la implementación del artículo 5.3 y de las directrices buscarían poder reducir la interferencia o participación de la industria en las diferentes medidas. Ahora, ¿qué es lo que podemos lograr hacer para que los países mejoren o tomen medidas que sean más efectivas? El siguiente slide, por favor. Le doy la palabra entonces a Jaime para que nos pueda compartir un poco qué es lo que pueden hacer los gobiernos para lograr proteger de esta interferencia de la industria. Adelante, Jaime. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, Jaime Arcila, soy Jaime Arcila, investigador de Corporate Accountability, y vamos a hablar un poco de lo que ha arrojado este estudio en materia de recomendaciones y conclusiones. Yo quiero retomar por lo que estaba diciendo, recordando a Joel Francisco Dorado. Él me decía que lo que se necesita para la implementación del convenio es la correcta voluntad política. Y yo creo que aquí hay un factor clave. Esto no es un tema del Ministerio
de Salud o del Ministerio de Finanzas, se requiere la participación de todos los entes comerciales cuando estamos hablando de proteger las políticas públicas de la interferencia de la industria tabacalera. Recordemos que todo lo que tiene que ver con las medidas de control del tabaco hacen parte de un objetivo más grande, de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la prevención de las enfermedades no transmisibles. Yo creo que esto lo debemos tener en cuenta cuando hablamos como Estado, como sociedad civil, empujamos al Estado para conseguir estos desarrollos, estos objetivos del desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Y en términos de las recomendaciones, según escuchamos a Laura, tenemos 3 ejes claves en los cuales creo que es muy útil este informe para los gobiernos en términos de lo que se necesita. Se necesita una mayor comunicación, claramente, para contrarrestar la interferencia de la industria tabacalera. Desafortunadamente, al día de hoy, muchas personas de gobierno no conocen la importancia del artículo 5.3 y de sus directrices de implementación. Creo que sería fundamental que los gobiernos pudieran crear un mecanismo de comunicación intergubernamental para acelerar el proceso del conocimiento. Segundo, es necesario establecer una regulación al interior del gobierno, especialmente la adopción de códigos de conducta y de darle un tratamiento diferencial a la industria tabacalera, un tratamiento que no se le den privilegios y simplemente se pueda limitar esta interacción a los elementos básicos para cumplir con las regulaciones existentes. Y claramente es siempre necesario avanzar en una regulación sobre la industria. O sea, que las políticas sean claras, que se le establezca a la industria los límites de la información que deben requerir y fundamentalmente avanzar en las políticas relacionadas con la implementación del artículo 13, especialmente en lo que respecta a las llamadas actividades de responsabilidad social empresarial de la industria tabacalera y cómo la usan para promover no solo su imagen empresarial, sino también sus productos. Siguiente, por favor. Ahora bien, en los términos de los desafíos, tenemos unos desafíos muy claros del control del tabaco en general y en particular para los gobiernos. Uno es el dar seguimiento sistemático a la industria. Esto tiene que ver con un monitoreo. Y aquí la participación de la sociedad civil no afiliada a la industria tabacalera es clave. Creo que en esto ha sido una gran contribución en la implementación del convenio, en poder desarrollar mecanismos de seguimiento de las actividades promocionales de la industria y de los abusos que cometen en este sentido. Segundo, promover la cooperación. Creo que sobre el artículo 5.3 y llevar esto a otros escenarios del convenio, casi decimos que el artículo 5.3 es como la columna vertebral del convenio y claramente lo es. Todos los artículos del convenio están atravesados por la protección de las políticas públicas y yo creo que esto también es importante llevarlo al escenario de comunicación de otros entes del Estado. Y claro, proteger todas las políticas públicas sobre los nuevos productos de la industria, los productos novedosos y emergentes. Lo que se ve claramente en nuestros países es que las regulaciones sobre los cigarrillos aún son muy débiles y no se le puede dar espacio aún más a estos nuevos productos novedosos para un discurso que quiera minar el artículo 5.3. Y, de nuevo, promover la participación de la sociedad civil no afiliada a la industria tabacalera para la implementación del convenio. Y finalizo, siguiente. Se requiere a nivel de los estados establecer, reforzar un mecanismo nacional de coordinación para el control del tabaco. Es fundamental que existan estos entes que puedan incluir a los diferentes entes del Estado para darle implementación al convenio. Cooperar a manera internacional con otras agendas. Creo que las enseñanzas del artículo 5.3 para limitar la interferencia de la industria tabacalera son claves para otros escenarios como el escenario ambiental, por ejemplo. Claramente un llamado a ratificar el convenio marco de los países de la región, en el caso del índice a República Dominicana y Argentina, pero también a Haití, a Cuba y a Estados Unidos en nuestra región y en el mundo, a aquellos países que aún tienen pendiente este aspecto. Creo que esto le daría, y el protocolo de comercio ilícito, avanzar en la ratificación, en la firma en la región. Y finalmente, de nuevo,
proteger el convenio mismo, las reuniones del convenio, sus protocolos de la interferencia de la industria. Lo que sabemos es que la industria ha avanzado en intentar deslegitimar el convenio y lo que esto es un llamado a defender el convenio como sociedad civil y a impulsar el desarrollo de la protección de las políticas públicas y de las reuniones del convenio mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Laura, por esta valiosa información que nos hace ver que tenemos mucho por delante para seguir trabajando, tanto desde el gobierno como de la sociedad civil, y que la industria sigue siendo el principal factor, el principal obstáculo para un mayor avance en las políticas de control de tabaco. Ahora quiero darle la palabra a Daniel Dorado, director internacional para América Latina de políticas públicas y de la campaña de tabaco de Corporate Accountability, que nos va a introducir a la segunda parte de este webinar, que es un panel con invitados de gran nivel. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo para todas y todos los que nos acompañan el día de hoy desde Corporate Accountability, y en nombre de STOP nuevamente sumarme al agradecimiento expresado por Laura y por Jaime. La verdad nos da mucho gusto poder presentar este informe que, sumándome a las palabras de mis colegas, pretende ser un insumo adicional para que los gobiernos puedan seguir en esa dura tarea de implementar el convenio a nivel general y a nivel particular de materializar las políticas alrededor de conflicto de interés y contrarrestar la interferencia de la industria que están consagradas en el artículo 5.3 del convenio. Con estas pequeñas palabras introductorias, para mí es un enorme gusto poder moderar este panel de discusión, que, como lo menciona Eduardo, va a estar integrado por panelistas de gran nivel y de mucho reconocimiento a nivel de la región. Así que, previo a explicar la dinámica, quiero irle dando la bienvenida a los panelistas. Nos acompañará en este segmento la profesora Estela. Te quedaste sin audio. Perdón, nos acompañará la profesora Estela Vialos, profesora de la Universidad de California, San Francisco. Nos acompañará Gabriela Friedrich en representación de la Alianza Juvenil de la Coalición Américas Saludable. También nos acompaña Daniel Grafton, especialista de políticas públicas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nos acompaña Yaira Costa, director de investigación jurídica del Laboratorio de Políticas Públicas ETOS México. Y para cerrar con broche de oro nos acompaña Adriana Bacelar de la Organización Panamericana de la Salud. Para mí nuevamente es un enorme gusto tenerlos y tenerlas aquí. Les doy la bienvenida. Y para contextualizar un poco a la audiencia, ¿cuál es la propuesta que tenemos para ustedes el día de hoy? La intención es conversar alrededor de unos 35, 40 minutos, particularmente sobre 3 ejes fundamentales que se encontraron en el índice de interferencia y que mis colegas Jaime y Laura ya han referido previamente, para tener sus reflexiones y comentarios desde las diferentes visiones que cada uno de ustedes representan. Tenemos a la visión de la academia por parte de la profesora Estela, tenemos la visión de los jóvenes representada por Gabriela, tenemos la visión de las políticas públicas complementada por la visión jurídica por Yaira Costa, y por supuesto tenemos la visión de la intersectorialidad, la visión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo representada por Daniel. Así que este intercambio pues pretende reflexionar un poco, conocer cuáles son sus impresiones frente a los 3 ejes medulares que a continuación voy a proceder a explicar,
señalándoles que aquí es el reto más grande que tenemos. Desafortunadamente el tiempo siempre se queda corto y estoy seguro que todas y todos tendrían mucho que compartir, pero el reto que tenemos es poder abordar la discusión de estos tres ejes en intervenciones de máximo 2 minutos por cada uno de ustedes. Así que presentándoles las excusas del caso, porque sé que tendrían mucho para compartir, pero decir que este es un intercambio abierto y que esa es la intención, que sea un intercambio que quede abierto para todas y todos aquellos interesados, puedan ir escribiendo sus preguntas en la casilla de Q&A. La intención es incluso desde la moderación poderlas ir abordando, de alguna manera tratar de dar contenidos en las respuestas que vayan a ir dando los panelistas. Y por supuesto que después de terminado el webinario, si de alguna manera quedan interrogantes pendientes, pues que por favor se sientan con total libertad de contactarnos, o nosotros estaríamos dando seguimiento con quienes estén interesados para continuar el diálogo. Así que dicho esto, entremos a las preguntas en concreto. Les había compartido que la intención es reflexionar sobre 3 ejes del índice, que principalmente se centran en discutir un poco sobre la interferencia de la industria tabacalera en la política pública. Un segundo eje que estará enfocado en las estrategias de la industria tabacalera para promocionarse a través de la mal llamada actividades socialmente responsables, y finalmente tener un poco su visión sobre cuáles serían sus recomendaciones para proteger al gobierno de la interferencia de la industria. Sin duda sabemos que son temas nuevamente de los que se podría hablar en extenso y con la experiencia que ustedes tienen con muchísima profundidad, pero pues empecemos el conversatorio. Así que comienzo con el primer eje de discusión: interferencia de la industria tabacalera en la política pública. Y para este segmento quisiera comenzar dirigiéndole una pregunta a la profesora Estela Vialos para que pueda abrir el conversatorio, y posteriormente ya trasladaría una pregunta más particular para los panelistas restantes. Así que, profesora Vialos, la pregunta sería: considerando que las directrices para la aplicación del artículo 5.3 del convenio marco recomiendan no permitir que la industria tabacalera sea miembro de ningún órgano, comité, grupo consultivo gubernamental que establezca o aplique políticas públicas de control de tabaco o de salud pública, a su criterio, nos gustaría conocer un poco sus reflexiones sobre si considera que la industria tabacalera intenta interferir en el desarrollo de políticas públicas en América Latina, y por qué, de existir a su criterio esta interferencia o no. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos pelo convite para participar desse painel. A tradutora avisa se por acaso eu estiver falando muito rápido. Eu acho que, bom, com certeza a indústria na região está participando ativamente, né, de desenvolver as políticas públicas, e, na verdade, isso é uma reação. Quanto mais forte a gente conseguir avançar a implementação da Convenção Quadro, mais forte vai ser a reação da indústria. E a indústria, então, está tentando manter os privilégios que sempre teve de fazer o marketing livremente, de vender seus produtos pelo preço que quer, de dominar a questão. E eles vão fazendo isso através de entrar em contato próximo com os tomadores de decisão, os políticos em geral, e os ministérios que são mais abertos a essa interação. Então, eu acho que uma coisa importante é a gente começar a realmente enfatizar essas atividades de implementação do 5.3 fora do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, mal ou bem, na região, já está bastante bem preparado para saber o que a indústria faz. Mas o convênio, a Convenção Quadro,
não é um compromisso do Ministério da Saúde, é um compromisso de Estado, ou seja, todos os ministérios têm compromisso de implementar o 5.3. Então, eu acho que o que a gente estava precisando fazer um pouco mais é fazer essa parceria sobre tanto sociedade civil como outros responsáveis, essa parceria com outros ministérios. Claro que esses mecanismos multissetoriais de implementação, né, que estão dentro do artigo 5 também, são fundamentais, e eu acho que a região precisa fortalecer mais esse tipo de mecanismo e dar a esses mecanismos a autoridade de poder fazer essas atividades de implementação, porque senão fica um mecanismo de implementação mais consultivo e não ativo. Então, eu acho que seria uma coisa importante, porque a indústria vai fazer, historicamente, a gente sabe, tem muita pesquisa sobre isso, a indústria interfere ao máximo que o país permite. O país que vai permitindo, eles vão interferindo, porque, claro, como a Adriana falou desde o início, o objetivo deles é lucro e é vender cigarro, e a gente tem que tomar muito cuidado agora com esse argumento, né, de redução de danos, porque eles estão dizendo que, como a Adriana disse no início, eles estão dizendo que vão reduzir danos enquanto dependendo de venda de cigarro para poder ter lucro. Então, acho que a gente tem que fazer muitas essas coisas. A indústria vai continuar interferindo até que alguém bote uma parada, dê aí um freio, né, nessa interferência, e eu acho que a coisa mais importante atualmente é realmente sair da saúde e tentar atingir a indústria onde ela está interferindo mais. Aduana, finanças, agricultura, que são ministérios bastante vulneráveis. Obrigado, Estela. Creo que has tocado unos puntos medulares y que sin duda constituyen una muy buena transición para dirigir la pregunta a los panelistas restantes. Pero quisiera destacar algunos puntos para comenzar a interactuar con las preguntas que nos están planteando en la casilla de preguntas y respuestas. Hemos visto dos preguntas de Víctor Hugo Ballesteros y Beatriz Champán respecto a en qué sectores se ha evidenciado la interferencia en el índice y cómo se explica que algunos países tengan determinado puntaje si se conoce eventualmente o se tiene información que existe interferencia de la industria. Desde el índice, señalar dos temas, y sobre todo conectando un poco con lo que decía Estela. Definitivamente la interferencia es claro que se ve a nivel de gobierno, más allá por supuesto, del sector salud, que en muchos países, como lo destacó el índice, resulta ser el aliado natural de las políticas de control de tabaco. Así que hay un desafío que, como ya lo mencionaron mis colegas con anterioridad, pero esto yo lo voy a dejar para que los panelistas lo puedan profundizar, se sensibilice, se pueda trabajar en ese mecanismo de coordinación intersectorial. Pero sí, decir que definitivamente se constata que la industria saca partida del desconocimiento quizás de algunas autoridades de gobierno de estos compromisos internacionales para aproximarse, y que la variación en los puntajes radica principalmente en que los colaboradores país siguen una metodología en la que los puntajes se asignan fundamentalmente a través de la información pública o lo que se cuenta a respaldo. Desafortunadamente, la industria tabacalera también es muy hábil para no dejar rastro de su accionar. Así que en un índice donde tratamos de ser lo más rigurosos posibles, en algunas ocasiones resulta un desafío poder asignar un puntaje sin tener las constataciones. Pero diciendo esto, y para que se pueda profundizar un poco más en estas respuestas, quisiera pasar a hacerle la pregunta a Gabriela, a Yair y a Daniel, que creo que viene muy relacionada con lo que ya se ha planteado desde la audiencia. Definitivamente existen
obstáculos que dificultan la implementación para que los gobiernos puedan implementar los preceptos del Convenio Marco para el Control de Tabaco y de sus directrices para el artículo 5.3. Así que, comenzando por ti, Gabriela, me gustaría conocer un poco tus reflexiones, nuevamente invitándolos a ser conscientes del tiempo en sus intervenciones, sobre cuál sería el obstáculo o los obstáculos que a tu criterio observas para que los gobiernos puedan avanzar en contrarrestar la interferencia de la industria en las políticas públicas de control de tabaco. Muchas gracias, Daniel. Bueno, entre los obstáculos está que la industria crea unos llamados espacios de cooperación que se terminan en realidad convirtiendo en espacios para promover falsos diagnósticos de las problemáticas, que no reflejan la realidad y por tanto conducen a recomendaciones de política que no responden a las necesidades y las causas de los problemas. Un ejemplo de estos espacios son los foros que organiza la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, en la que participa la industria tabacalera junto con otras industrias. Y a estos foros se invita a funcionarios públicos de alto nivel, como directivas de ministerios, la policía fiscal, entre otros actores. Y es en estos espacios en los que muchas veces la industria tabacalera comparte sus estudios, por ejemplo, de cómo supuestamente se dispara el contrabando al aumentar el impuesto, cuando estudios independientes muestran que la relación entre impuesto y contrabando es muy débil. Y entre las repercusiones que han generado estos espacios, particularmente para el caso de Colombia, está la dificultad para lograr el aumento de los impuestos a los productos de tabaco. Esto además resulta paradójico porque en su discurso la industria tabacalera constantemente declara que no quieren que los niños y jóvenes consuman sus productos. Sin embargo, con estos espacios el efecto ha sido justamente obstaculizar esta medida de impuestos, que es una de las medidas más eficientes para disuadir el consumo justamente en esta población de niños y jóvenes. En efecto, Gabriela, pues has tocado algunos temas bastante interesantes que sin duda se traducen en varias de los hallazgos del índice, ¿no? Cómo la industria tabacalera intenta aproximarse a través de los debates que hay en los temas fiscales, pero también en los temas promoviéndose como un actor para, de alguna manera, fomentar la capacitación de fomentarios con una información que parcialmente podría ser sesgada porque viene de foros directamente organizados por ellos. Aprovechar pues tus reflexiones para invitar a que se puedan consultar los ejemplos puntuales y mencionar que con posterioridad a este lanzamiento los países van a seguir presentando sus informes nacionales a nivel país, así que podrán ver una gran gama de ejemplos frente a esto. Pero bueno, creo que sin duda, Yair, tú tendrías también algunas reflexiones sobre cómo la industria se aproxima o interfiere en las políticas públicas y pues sería muy útil conocer tus reflexiones sobre los obstáculos que identificas de existir. Muchas gracias, Daniel, y gracias al foro por la invitación. Pues hay varios obstáculos, coincido con Estela, con Gabriela en su diagnóstico, no voy a repetir esos, pero creo que uno de ellos es que no existe regulación para obstaculizar o prohibir la interferencia de la industria y paradójicamente no existe y no avanza la regulación en ese sentido porque no existe regulación de interferencia de la industria. Y esto es porque la industria tiene muchos canales de comunicación con los tomadores de decisiones y lo que se necesita es promover protocolos o formatos de actuación de los funcionarios públicos en diferentes piezas clave en las tomas de decisiones. Por ejemplo, en las agencias nacionales
incluso también en las locales contra las adicciones, en las agencias nacionales que supervisan los riesgos sanitarios, el Ministerio de Salud, y eso es hablando del Poder Ejecutivo, pero también en el Poder Legislativo, de manera muy importante. En muchos países de Latinoamérica no existe regulación de cabildeo, y esto, por lo tanto, permite abrir una avenida de diálogo entre los representantes de la industria, por un lado, y los representantes del pueblo, por otro, cuando sabemos que pues, eso está prohibido por el artículo 5.3 del Convenio Marco. Asimismo, también en el Poder Judicial hemos sabido de momentos en los que existe comunicación entre representantes de la industria y los tomadores de decisiones judiciales. Finalmente, estas decisiones en el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial van formando y van permitiendo, esto que decía Estela, van permitiendo que la industria siga con su business as usual, a pesar de que existen ahora regulaciones no sobre la interferencia de la industria, sino sobre espacios libres de humo, publicidad. En eso hemos avanzado mucho en Latinoamérica, aunque también en diferente medida. Y entonces, paradójicamente, el elemento más importante es el que veo más débil en América Latina, la regulación de la interferencia de la industria, de los diálogos que puede tener la industria con los representantes públicos, los funcionarios públicos. Y bueno, pues definitivamente aquí lo que tenemos que también mencionar y subrayar es avanzar regulación, formatos que aireen, que deslinden y que vacíen el conflicto de interés que puede existir entre esos tomadores de decisiones y la industria, para que se excusen en el momento de tomar una decisión importante que afecte al sector y a la salud pública. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Yair. Y en efecto, yo destaco algunos de tus puntos conectándolos con los de Gabriela para hacer la transición con Daniel. La falta de regulación en materia de políticas de conflicto de interés y la astucia que tiene la industria para movilizarse entre los diversos actores de poder, háblese de poder ejecutivo, de poder legislativo, de poder judicial, es un desafío bastante grande, y no solo para la región de América Latina. Y aquí contestando otra de las preguntas que ha sido, que se planteó en el chat respecto a cómo se podría correlacionar el índice de interferencia regional con las actividades o los índices países. En efecto, este mapeo general, yo creo que, y es otro de los hallazgos del índice, permite hacer esas puntualizaciones para analizar desde la óptica local cómo está cada país frente a sus pares en la región y ver qué buenas prácticas, porque hay buenas prácticas en algunos países, algunos pocos, principalmente en los ministerios de salud, han adoptado códigos de conducta, pero como lo menciona Yair en su intervención, la regulación debe ser más integral, no se puede quedar en un solo actor. Cuando hablamos de control de tabaco, y ya lo mencionaron Jaime y Laura, debe hablarse de una conectividad, de una interinstitucionalidad y una multisectorialidad de actores. Y con esto le trasladaría la pregunta a Daniel para ver desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el trabajo tan destacado que vienen haciendo desde la agencia para promover la implementación de los mecanismos de coordinación intersectorial en materia de control de tabaco. ¿Cuáles serían tus reflexiones frente a la interferencia de la industria en las políticas públicas? Yeah, thanks, Danielle, and it's great to be here. And I think the previous speakers brought up a lot of interesting points that are also, of course, related to multi-sectoral coordination. And lack of coordination between sectors and policy coherence is often a challenge and cited by many parties to the convention as a challenge to implementing the WHO FCTC and advancing Article 5.3 regulations on the industry. So policy incoherence is really when tobacco control and other aspects of public policy don't align.
And the industry really thrives on increasing policy incoherence and misalignment between sectors, because this creates a policy environment where it's hard to impose regulations on the industry. So for instance, and Gabriela mentioned some of the myths that are perpetuated by the industry. The industry claims again and again that it is vital to the economy, and that, for instance, farmers make a lot of money and production of tobacco is so important. When in fact, farmers are mostly indebted and often experience net losses, and the industry contributes nothing and negative to the economy. But if the economic sectors of government perceive these misconceptions and lies to be true, they will also insist that the industry be able to continue to receive subsidies, for instance. And there are many other examples of this. I mean, the tobacco industry might sponsor literacy programs in resource-poor areas, gaining votes from key parliamentarians to block regulations, for instance, on regulating tobacco advertising, promotion, and sponsorship. So parties cite these challenges, but there are many examples of multi-sectoral planning and coordination helping overcome these challenges. So Brazil's NCM, a national coordination mechanism that brings together all key sectors of government around tobacco control, for instance, is a good example, and it's played a key role in developing norms for government industry interactions, advancing tobacco control from sectors that may have previously voiced opposition. So we see examples again and again of how coordination can drive and enhance policy coherence by sensitizing non-health sectors and focusing on transparency and holding actors accountable. And multi-sectoral planning and coordination can also advance integration of tobacco control with other national priorities, both within health and beyond, outside of health. So we might look at how countries have integrated national tuberculosis, HIV, and tobacco control strategies with NCDs, non-communicable diseases more broadly, and their push towards universal health coverage. Other countries that have done a sweep of their regulations to make sure that there's policy coherence, tobacco control with poverty reduction strategies, regional and free trade agreements, national curricula for schools, workplace safety regulations, and so on. So we see that enhanced coordination, planning, and strategy, all part of Article 5 governance obligations under the WHFCTC, are really important in getting regulations on the industry through that are strong. Thank you. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que has sintetizado o articulado bastante bien las intervenciones de Gabriela, Yair y Estela en el sentido de la importancia de la coherencia política. Este es un mensaje que yo quiero destacar y que en efecto los resultados del índice reflejan en cuanto a dónde existen esas ventanas de oportunidad, porque cuando el liderazgo solamente recae en un actor, definitivamente se van a encontrar esos obstáculos y existirán esos desafíos para poder que la industria saque partida y se dificultará la implementación. Pero Daniel también nos habla de ejemplos y de que existen ejemplos en la práctica, como el caso del mecanismo de coordinación nacional en Brasil, que pretende o busca generar esa armonía, esa coherencia que debe existir entre los distintos actores de gobierno para avanzar en la adopción de políticas. Y como el tiempo se nos empieza a estar corto, aprovecharía este llamado a la coherencia política para transicionar a la segunda pregunta de este conversatorio, que yo creo que ya desde lo que se ha conversado acá permite comenzar a aterrizar desde este panorama general de cómo existe la interferencia de la industria en las políticas de salud pública a otro de los ejes que revisó el índice, que resulta de alguna manera ser o podría traducirse en una de las formas o tácticas, o por lo menos esta fue
una de las conclusiones del índice desde que la industria tabacalera utiliza para aproximarse a los gobiernos, y tiene que ver con el indicador relacionado con las estrategias de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Las directrices del artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco son categóricas en recomendar que los gobiernos deberían desnormalizar y en la medida de lo posible regular las actividades que la industria describe como socialmente responsables. Ustedes ya han mencionado algunas cuestiones sobre este punto tangencialmente, incluso tú algo mencionaste en tu intervención, Jair, y me estoy refiriendo a ti porque me gustaría comenzar con la pregunta general para que pudieras abrir el panorama para los demás panelistas. Y quisiera consultarte, ¿consideras que la responsabilidad social empresarial o corporativa es un elemento que la industria tabacalera puede o podría utilizar como elemento disuasorio para ingerir potencialmente en el desarrollo de las políticas públicas? Gracias, Daniel. Es una excelente pregunta. Yo creo que en términos generales, cualquier empresa usa la responsabilidad social como una herramienta para acercarse, pues, un mensaje no solo a los gobiernos, sino también a las mentes y a los corazones de los ciudadanos, de los consumidores. Pero la industria tabacalera es diferente. La industria, además de envenenar nuestro cuerpo, quiere engañar a nuestra inteligencia. Yo creo que mandar recoger colillas y encendedores de la basura no es responsabilidad social. Eso es fake news. Crear un producto menos venenoso no es responsabilidad social. Eso es fake science. Y patrocinar instalaciones artísticas tampoco es responsabilidad social. Eso es fake art. Yo hablo de estos tres planos, pero existen muchos más. Ya mencionaron también el aspecto de los ventiladores que regaló la industria a hospitales COVID, aprovechándose de la necesidad en diferentes países. Yo creo que la responsabilidad social de la industria no existe en términos netos. Pueden ayudar aquí y allá a diferentes personas, pero en términos netos existen estudios que si ellos quisieran subsanar todos los costos sociales que producen, pues estarían en números rojos, a pesar de sus grandes ganancias. Así que, bueno, pues la responsabilidad social tenemos que también incluirla como uno de los elementos en la regulación. Se debería para la industria, porque es a través de la responsabilidad social que la industria está ya tiene prohibido generar publicidad en prácticamente todos los espacios. En algunos países, como en México, todavía existen algunos pequeños cotos donde se podría publicitar, y en otros países también, pero recibimos noticias de la industria de cómo pretende generar una buena imagen a través de los espacios informativos, por ejemplo, y le dedican varios minutos a informarnos o mal informarnos en realidad de cómo ponen una obra supuestamente artística afuera de un museo porque, por ejemplo, uno de sus vapeadores de la industria, pues ya no se necesitan encendedores. Pero eso es muy engañoso porque, bueno, de todos modos tienes los cartuchos que contaminan y, en fin, yo creo que está repleta de falacias, de engaños, esas artimañas publicitarias de la industria para, como decía, acercar un mensaje que puede ser catalogado como bueno para los tomadores de decisiones, pero también para los ciudadanos, para las personas de a pie, y creo que al final del día, cuando uno lo analiza, tiene que verlo con este foco lente de es fake news, es fake science, es fake art, ¿qué es lo que me están informando o supuestamente informando? Gracias, Daniel. Muchas gracias, Yairi. Considero que has dejado abierto el panorama, pero quiero destacar dos mensajes de lo que has mencionado. ¿Qué es lo que se entiende por responsabilidad social corporativa? Y cómo las empresas
o una industria en particular se vale de esto. Y la necesidad de un llamado a la regulación. ¿Y por qué me centro en estos temas? Porque para hacer la transición con los demás panelistas, y estoy seguro que muchas de sus reflexiones pueden estar coincidiendo con los ejemplos que los colaboradores de los 18 países lograron identificar en sus respectivos espacios. Me gustaría consultarles, Gabriela, Estela y Daniel, y esta vez como para invertir un poco el orden, pediría que comenzara Daniel, luego pasaríamos con Estela y concluiríamos con Gabriela. Si nos pudieran compartir si en su experiencia tienen ejemplos concretos de cómo la industria tabacalera utiliza la responsabilidad social corporativa para interferir en las políticas de control pública. Yair expresa la falta de regulación. El índice constató que efectivamente la falta de regulación permite que estas actividades se potencialicen, así que creo que sus ejemplos van a ilustrar, incluso comenzar a responder algunas de las preguntas que la audiencia está formulando en la casilla de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, Daniel. Thanks, Danielle. In the industry, we've seen time and again it really uses CSR to restore its damaged reputation. And also, as you mentioned, Danielle, to ensure a tobacco-friendly policy and regulatory environment. But essentially, it really boils down to this. The industry is displaying generosity so that it can distract from its core business. And UNDP, WHO, FCTC Secretariat have developed a discussion paper on how tobacco control advances the SDGs. And we can send this discussion paper through after, but it stands to reason that the opposite, tobacco consumption, takes us back from advancing on the SDGs. And I just want to share a few examples. Now, BAT is working on biodiversity efforts in Bangladesh, and Imperial Tobacco is working on recycling efforts in Burkina Faso. Now, they like to say they're advancing the SDGs through these efforts. We're talking about SDG number 12, responsible consumption, 13 around climate, 14 and 15 on life below water and on land. But we know that tobacco causes severe and irreversible damage to national resources. And this is from the farming to the manufacturing to consumption and disposal. So tobacco farming is, in fact, one of the main contributors to deforestation in countries where tobacco is grown. It's highly resource intensive in terms of chemicals. It pollutes waterways. And we're not even speaking about the cigarette butts, which is the most littered product in the world. And of course, secondhand smoke, polluting the air we breathe. To give one more example around decent work and economic growth, SDG number 8, again, the tobacco industry claims that it's vital to the economy, creates thousands of jobs, et cetera, et cetera. Now, we know again that that's not true, that tobacco products cause immense productivity losses to national economies and employers because people die early and they don't contribute to the workforce. It's because people become sick and they can't work or work at a reduced capacity. They take sick leave. And the WHO, FCTC Secretariat, and UNDP, as well as WHO, have worked with governments, 36 so far, where we've started or completed investment cases for tobacco control. And the findings again and again are the same, that tobacco consumption is a huge drain on economies. And we estimate that it's between 3 and 4.5% in every year of GDP.
So every country that we've completed an investment case for, that's been about the estimate. Of course, there are many other examples we could touch on. Philip Morris sponsoring against literacy programs in Brazil, and that being counter to quality education, SDG 4. We just need to bear in mind that in reality, if the tobacco industry were really interested in social responsibility and the public good, it would just cease production of tobacco products and sales thereof. So again, CSR is just a way of whitewashing and really distracting everyone so that it can affect policies within the country. I'll leave it at that. Gracias, Daniel. Y yo creo que has destacado dos aspectos, un panorama un poco de ejemplos un poco más globales con algunas menciones especiales a la región y destacar que varios de estas prácticas que has señalado, cuando hablamos de la industria tabacalera no hay que olvidar que hablamos de una industria que opera globalmente, así que no creo que no es una novedad en el sentido de que las prácticas que pueda estar utilizando en Asia puedan estarse aplicando en la región de América Latina. Y con este preámbulo dirigiría la pregunta para ti, Estela y Gabriela, si nos pudieran compartir un poco ejemplos, en tu caso, Estela, sobre cómo has visto o si consideras que la industria tabacalera, como se reflejó en los hallazgos del índice, pudiera estar utilizando la pandemia de la COVID-19 para promocionarse. Y en tu caso, Gabriela, y te pediría que cuando Estela concluya pudieras intervenir inmediatamente por cuestiones de tiempo. Sí, has evidenciado como en estas categorías que Daniel nos mencionaba sobre los programas con agricultores, programas de educación, programas enfocados en distintos actores de la sociedad o grupos poblacionales, si también en tu expertise es posible hablar de utilizar la responsabilidad social corporativa enfocada a bloques específicos. Así que, bueno, la palabra es de ustedes, Estela y Gabriela. Obrigada, Daniel. Eu acho que a pandemia de Covid-19, na verdade, foi um exemplo global de como a indústria tem vantagens. A indústria parece meio cínico, mas esse tipo de tragédia, de desastre, é sempre uma oportunidade de marketing para a indústria. Eu acho que o convênio marco, a Convenção Quadro deixa bem claro que essas atividades não são só relacionadas com 5.3, mas também com o artigo 13 de marketing, né? de propaganda e marketing. Mas, na verdade, a indústria sempre, tradicionalmente, tirou vantagem de qualquer desastre, natural ou não natural. A gente vê vários exemplos de cheias, né, de chuvas com cheias, exemplos de terremotos, e a indústria está sempre lá, né? E trazendo. Eu acho que com a Covid-19 foi uma oportunidade para a indústria de fazer isso a um nível global e fazer um marketing global deles mesmos, inclusive porque eles não perderam dinheiro com nada disso, né? Eles têm uma vantagem fiscal, além de tudo, com essas atividades, porque eles fica como doação e eles têm um desconto de imposto. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os governos são muito vulneráveis, e não é para dizer que ninguém vai não aceitar um ventilador que pode salvar uma vida, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado agora, no momento pós-Covid, que a gente vai chegar, porque muitas portas se abriram, e agora a gente vai ter que começar a fechar essas portas e voltar a implementar as medidas que a gente sabe que tem que implementar, porque a gente não pode deixar um momento, uma coisa pontual, momentária, se tornar permanente. E a intenção da indústria isso. E agora eles vão dizer, não, mas quando vocês precisaram, eu ajudei, agora vocês têm que também colaborar, porque eu sou parte da sociedade. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado agora, a atenção redobrada para fechar portas que estavam se abrindo.
Gracias, Estela. Bueno, en el caso particular de Colombia, sí traigo dos ejemplos. El primero es el caso de Coltabaco que tuvimos entre 2017 y 2018. Coltabaco donó 194 millones de pesos para el fortalecimiento de una asociación de mujeres víctimas del conflicto para que 44 mujeres se formaran en capacidades empresariales. Pero acá nuevamente vemos esta doble moral de la industria, porque da unas donaciones para dar la imagen que se preocupa por la situación de las mujeres, pero, por ejemplo, se opone a triplicar el impuesto al tabaco, que en el caso de Colombia salvaría a 14.000 mujeres de caer en pobreza monetaria. Entonces, esto comparado con los programas de responsabilidad social está lejos de mitigar el daño que causan los productos de tabaco. Y otro ejemplo que va en línea con uno de los ejemplos que presentó Daniel es el de Philip Morris, que presume de ser un empleador que da igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Sin embargo, con el producto que venden están incrementando las desigualdades en el mercado laboral, porque las mujeres son las principales cuidadoras de pacientes con discapacidad generada por el tabaquismo. Y esto les genera unas barreras de acceso a empleo y a empleo digno. Y además acá también como voz de los jóvenes, me pregunto, ¿y qué pasa con las oportunidades de los jóvenes que viven en hogares cuyo principal cuidador y o proveedor muere o se ve en una condición de discapacidad por una enfermedad causada por el tabaquismo? Estos también son cosas que deberíamos hacer más visibles deberíamos hacer más visibles estos efectos. Y finalmente, a la conclusión que llego con los ejemplos que ha presentado Daniel y Estela, es que claramente acá tenemos una cosa y es que la acción debe ser proporcional al daño causado y claramente no está sucediendo esto. Gracias, Daniel. Gracias, Gabriela, y creo que no lo has podido decir mejor para transicionar a la última pregunta. La acción debe ser proporcional al daño causado. Y en ese daño que se ocasiona, que ustedes muy bien lo han ilustrado con ejemplos y la reflexión global que Yair nos traía nuevamente sobre qué se entiende por responsabilidad, cómo las diversas industrias, en concreto la industria tabacalera, lo utiliza, y la necesidad de regulación. Quisiera plantearles la última pregunta e invitándolos a que en lo posible pudiéramos circunscribir sus respuestas a 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, porque si no, Eduardo Bianco me va a llamar la atención por los tiempos para concluir el webinario. Y es en ese llamado que tú haces, Gabriela, desde la voz de los jóvenes, a que la acción debe ser proporcional al daño causado, que es una problemática de salud pública. Recordar, el consumo de los productos de tabaco mata anualmente 8 millones de personas. ¿Cómo se puede? Y la pregunta se las dejo sobre la mesa y les pediría que pudiera comenzar Yair interviniendo. Siguiéramos contigo, Gabriela, posteriormente Daniel, y que pudiera cerrar Estela. ¿Cuáles serían las medidas o cuál sería la medida que ustedes consideran que los gobiernos deberían reforzar para protegerse de la interferencia de la industria tabacalera? Así que, por favor, Yair, la palabra es tuya. Y por favor, después nuevamente reitero, Gabriela, Daniel y Estela. Gracias. Gracias, Daniel. Pues conceptualmente hay que regular apropiadamente las tácticas de captura regulatoria y ya en concreto, bueno, pues se trata de, por ejemplo, prohibir las puertas giratorias, es decir, que los funcionarios salgan de su puesto y luego puedan tener un puesto en una de estas empresas de la industria o asociadas a la industria. También relacionadas con el cabildeo, yo ya lo decía en mi anterior participación, pero una muy importante con la que me gustaría concluir es actividades de sensibilización a los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos no son el enemigo,
son en realidad el articulador de la mejora regulatoria y los operadores de la regulación. Entonces, hay que sensibilizarlos sobre el contenido del artículo 5.3, del nivel que tiene jerárquicamente en los órdenes jurídicos nacionales y cómo esto debe de transminar, permear hacia abajo. Y bueno, creo que con esas tres acciones podríamos empezar un diálogo más abierto en otra sesión. Gracias, Daniel. Gracias, Yahir. Agregaría los puntos que menciona Yahir, que estoy de acuerdo con los 3 puntos que menciona, y para el caso particular de Colombia, que la primera sería exigir que el gobierno y Congreso lleven un registro público de las reuniones que tienen con las tabacaleras, y en segundo lugar, que en Colombia es urgente reglamentar el lobby, que particularmente ha sido muy fuerte para impedir la adopción de la medida de aumento de los impuestos y lograr una regulación estricta de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que es una forma de consumo que hoy cada vez está más presente en los jóvenes. Daniel. Yeah, so along the lines of what we've discussed and Yahir and Gabriela brought up, I think what would really assist countries in strengthening 5.3 is strengthening the other Article 5 obligations as well around strategy and planning and coordination. National coordination mechanisms, when established, when they include key sectors such as health, justice, finance, planning, etc., they can create anti-corruption norms within the NCM, but also within those other sectors immediately. And national coordination mechanisms in all countries, when they're established, can do at least 3 things. One is really raising awareness so that all sectors understand that the industry cannot participate in any form or at any stage in health-related tobacco policies. And that the sectors understand what industry interference means for them, and that the myths that we spoke of, for instance, are debunked. Second is to really institutionalize the code of conduct and other transparency measures, such as declaration of interest forms and guidelines that they are developed with the NCM legislation and included really in official documentation establishing the NCM. And there are many different methods of creating such codes of conducts, with Brazil's NCM establishing separate ethical guidelines for regulating interactions with the industry, whereas the Philippines, for instance, incorporated guidelines into their existing civil service code of conduct. But that's not enough. I think third, an NCM, a national coordination mechanism, or even the Ministry of Health, they should create technical working groups to establish comprehensive 5.3 policies to address other guidelines and recommendations coming out of COP decisions, such as, again, raising awareness on industry interference, requiring transparent and accurate information from the industry, rejecting all partnerships, and not giving preferential treatment to the industry. And initiating also that, again, that review of policies, laws, regulations to ensure that policies are coherent with tobacco control and that they don't contradict each other. Thank you. Gracias, Daniel, Gabriela y Yahir. Estela, ya los estás por ahí. Creo que quizás tuvo un problema con su conexión, pero bueno, siempre estos temas tecnológicos pasan, y yo creo que ya, como para poder ir cerrando, simplemente resumir que hicimos un barrido por un indicador integral sobre la interferencia de la industria tabacalera en las políticas públicas. Centramos un poco el análisis en una de las tácticas que se destacó como transversal en los reportes de los 18 países, la responsabilidad social corporativa, y
concluimos con una serie de recomendaciones que, invitándolos a la lectura extensiva de los hallazgos y recomendaciones que se formularon y que mis colegas Jaime y Laura recomendaron, creo que se complementan enormemente en la necesidad de avanzar en regulaciones integrales, en identificar al gobierno como, efectivamente, aquí cuando se habla de la implementación del artículo 5.3, el gobierno es el llamado a la implementación, es el amigo, y mal se haría en verlo como ese lado oscuro, porque ahí es donde la industria saca partida para aproximarse a aquellos que no están tan familiarizados y blindar la implementación del artículo 5.3. Yo no me quiero extender en las palabras de cierre porque para ello tenemos a Adriana Bacelar de la Organización Panamericana de la Salud, a quien le cedería la palabra para que pueda cerrar esta mesa redonda. Gracias, Adriana, y bienvenida. Obrigada, Daniel. Gostaria de saudar os panelistas e participantes e, em nome da equipe regional de controle de tabaco da Organização Pan-Americana da Saúde, eu agradeço a oportunidade de fazer uma breve síntese, né, dessa mesa redonda. É um privilégio poder compartilhar este espaço, né, com os especialistas de diferentes instituições e poder ouvir suas interessantes intervenções, tanto sobre os perigos da interferência da indústria do tabaco, né, a partir da perspectiva acadêmica, quanto também sobre a importância da intersetorialidade, do controle para o controle do tabaco, das políticas de saúde e suas perspectivas jurídicas e da importância de proteger os jovens contra os esforços da indústria para conquistar novos consumidores para seus perigosos produtos, né? A interferência da indústria do tabaco é e continua sendo uma das principais ameaças ao controle do tabaco na América Latina. Nesse sentido, compartilhamos a análise feita, né, no primeiro índice de interferência regional da indústria do tabaco para a América Latina, onde foi indicado, né, que proteger de forma sustentável as políticas de saúde pública dos interesses comerciais e outros interesses garantidos para a indústria do tabaco é provavelmente o aspecto mais desafiador e mais importante do controle do tabaco. Vimos também que durante a pandemia de Covid-19, conforme foi comentado, né, pelos panelistas, a indústria ela não hesitou de usar todas as ferramentas que encontrou à sua disposição para aprofundar suas tentativas de interferência, né? Vimos durante a pandemia como na região se multiplicaram as tentativas da indústria de implementar campanhas denominadas erroneamente de responsabilidade social corporativa. E o objetivo principal é limpar, né, a imagem da indústria, normalizando um papel social que eles não deveriam ter. Por isso, hoje, mais que nunca, os governos devem estar vigilantes e atentos aos esforços da indústria para dificultar a implementação de medidas que buscam a melhoria da saúde pública para a população. Um outro ponto que também não podemos deixar de mencionar é o importante papel da sociedade civil, né? Isso tanto para um mapeamento permanente que realizam das ações da interferência da indústria de tabaco nos governos, como também pelo importante papel de agente de ação no combate a essa interferência, né? E sobre esse último ponto especificamente, a sociedade civil ela desempenha um papel fundamental na promoção de que os governos garantam, né, os mais altos níveis de transparência e busquem também o cumprimento dos compromissos internacionais de acordo com as normas da Convenção Quadro e de suas diretrizes. Continuar com a implementação forte e determinada do mandato do artigo 5.3 da Convenção Quadro, né, que trata precisamente, como foi mencionado, da proteção das políticas de saúde pública relacionadas ao controle de tabaco contra os interesses comerciais e outros interesses garantidos da indústria de tabaco, é fundamental como principal instrumento regulatório e que permite proteger as políticas de controle de tabaco do conflito permanente e irreconciliável entre os interesses da indústria de tabaco e os interesses das políticas públicas de saúde. Na OPAS, nós temos feito um grande esforço para tornar visível tanto a importância da implementação das medidas propostas nas diretrizes para a aplicação do artigo 5.3, quanto os esforços dos Estados-membros que os Estados-membros vêm realizando, né, para cumprir tais medidas. E sobre esse último ponto, nós temos a estratégia e o plano de ação para fortalecer o controle de tabaco na região das Américas 2018-2022, que foi aprovada pelos Estados-membros em 2017, que expressa
que expressamente contempla uma linha de ação específica sobre esse ponto, que é o fortalecimento da capacidade dos Estados-membros em matéria de políticas de saúde pública para fazer frente às tentativas de interferência da indústria do tabaco e por aqueles que defendam seus interesses. Para verificar a implementação pelos Estados-membros da OPAS de mecanismos eficazes para evitar a interferência da indústria do tabaco ou daqueles que defendem seus interesses, nós estamos desenvolvendo um indicador que permite, com base numa análise e uso de informações previamente validadas pelos Estados-membros, determinar o número de países que têm mecanismos para identificar, gerenciar os conflitos de interesse entre os funcionários públicos e funcionários com competências em políticas de controle de tabaco. Os resultados publicados no Índice de Interferência da Indústria do Tabaco para a América Latina, que foi lançado hoje, que está sendo lançado hoje, né, salvando, claro, as diferenças e especificidades necessárias dos diferentes exercícios metodológicos, têm importantes semelhanças. E reforça o que há de mais dramático, como eu mencionei no início da minha fala, e que também foi destacado por todos que falaram anteriormente, que a interferência da indústria é e continua sendo uma das principais ameaças de controle de tabaco no nível nacional, no nível global, na América Latina e, na mesma forma, no Caribe, sendo, portanto, um problema regional de tratamento urgente em toda a região das Américas. Nesse sentido, o fato, por exemplo, do índice identificar que a maioria dos países latino-americanos não possuem um código de conduta específico para atuar contra a indústria do tabaco é algo que deve exigir uma ação. Por sua vez, as conclusões iniciais do processo realizado pela OPAS para fortalecer a linha estratégica de ação 4 da nossa estratégia de plano de ação nos permitiu observar que existe uma grande diversidade de instrumentos utilizados para estabelecer medidas de detecção, prevenção e gestão de controle de conflitos de interesse, né, seja através dos órgãos legislativos, através das leis antitabaco ou leis de outra natureza, como também através de órgãos executivos e regulamentos, que o estabelecimento das medidas de proteção não decorrem apenas de emissão de instrumentos específicos de controle de tabaco, né, que vários governos adotam regulamentos que estabelecem deveres éticos para funcionários públicos, cuja relevância para evitar a interferência da indústria é total. E também identificamos que a região do Caribe apresenta a maior implementação desse tipo de medida do que o restante da região das Américas. Pelo nosso levantamento, em 2019, 8 países caribenhos haviam implementado, né, alguma medida para prevenir, detectar, gerir e aplicar sanções a conflitos de interesse, né, na implementação das medidas de controle de tabaco. Já na América Latina, no mesmo ano, apenas 4 países o fizeram, né? Além desses 4 países, temos também o Canadá. Na América Latina, identificamos Brasil, México, Panamá e Uruguai. Então, para concluir, né, o que eu tenho a dizer é que tudo isso revela um diagnóstico comum, né, que a interferência da indústria do tabaco é um problema global e que precisa ser abordado, e esforços como o que se apresenta no índice publicado hoje, eles devem ser fortemente reconhecidos e parabenizados. Então, Daniel, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muy bien, muchísimas gracias Adriana y a OPS por estas palabras que resumen el panel. Y ahora, para ir cerrando también, queremos dar la palabra a una persona muy importante para la región, como es Joao Rodríguez Viega, que es el coordinador regional del convenio marco y de la conferencia de las partes del convenio marco y del protocolo para la eliminación de los productos, del comercio ilícito de los productos del tabaco en la región de las Américas. Joao, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Yo voy a tomar la oportunidad para hablar en portugués. Primeiramente, gostaria de agradecer. Identifico que a publicação desse índice regional ele é fundamental para chamar a atenção sobre a necessidade de implementação efetiva sobre o artigo 5.3. E, especificamente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, tomando em referência tudo que foi dito até então, tentar sistematizar um pouco o que seria os pontos cruciais, né, tanto para os nossos colegas de governo, quanto para, talvez, os nossos colegas no âmbito da sociedade civil. Então, o primeiro ponto que eu vejo assim, como fundamental, e aí falando aos nossos colegas de governo,
a questão de identificar que, efetivamente, para a implementação do artigo 5.3, já temos elementos estruturantes, já temos uma base legal fundamental para avançar nesse tema. É só a gente olhar efetivamente a No, creo que hemos perdido a Joao. Vamos a darle un segundo para que recupere la comunicación. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Eduardo, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver si... ahí está Joao, ahí está volviendo. Desculpa, tivemos algum problema. Bem, então, só voltando, então, efetivamente, temos uma política de Estado que é implementada, a importância fundamental de identificar que a Convenção Quadro é uma política de Estado, que temos elementos hoje estruturantes para a implementação dessa convenção. Então, quando se identifica o artigo 4.7, que fala da necessidade de participação da sociedade civil como um ator, então a sociedade civil é um ator presente e importante nesse processo, desde o seu processo de fiscalização, mas tanto para o seu processo de participação e atuação na construção das políticas de controle do tabaco. Temos o artigo 5.2, que é um elemento estruturante fundamental para que você crie comissões, mecanismos intersetoriais. E temos o artigo 5.3, porque ele também é um chamariz fundamental sobre a necessidade de enfrentamento da interferência da indústria. Se você for comparar com muitos outros tratados, quando a gente conversa com os setores do Ministério das Relações Exteriores, é uma situação muito nova quando eles identificam esse artigo específico e a necessidade das restrições da interferência da indústria. É fundamental também chamar a atenção sobre a estratégia de cooperação internacional. Muitas vezes, estratégias no âmbito governamental são extremamente positivas, mostrando melhores práticas, fazendo com que seja fundamental a implementação do artigo 5.2 e 5.3. E também se chama atenção muito sobre a questão da proteção da Conferência das Partes. Estamos discutindo efetivamente a esfera máxima, né, de decisão, onde todos os Estados-partes sentam para discutir e efetivamente estabelecem as medidas para os próximos 2 anos. Então, ela é fundamental de ser identificada. E trago, por exemplo, o caso importantíssimo atualmente do próprio governo do Equador, que lançou para essa próxima COP uma declaração sobre a importância da entrega da declaração de conflito de interesses, que está sendo apoiada por todos os Estados-partes, pelo menos no âmbito da MOP. A maioria dos Estados-partes estão buscando, da região das Américas, apresentar um posicionamento comum para que a gente garanta sempre, permanentemente, a defesa desse sistema. Por outro lado, quando a gente olha a sociedade civil tem um papel fundamental, não só de articulação nacional, mas também internacional. Muitas vezes é importante fazer um processo de articulação, né, que seja uma organização da sociedade civil, por exemplo, da Colômbia, fazendo uma atuação numa audiência pública no Peru, ou vice-versa, ou em outros Estados-partes. Eu vejo isso como uma ação muito estratégica, fundamental em rede, para que a gente consiga evitar mecanismos como, por exemplo, essa nova estratégia da indústria para redução de danos. Então, é muito estratégico que essa rede, né, uma rede latino-americana, ou talvez uma rede internacional de integração entre sociedades civis, seja um ator fundamental na estratégia de coibir e controlar, né, a interferência da indústria em países que hoje, né, não têm tanta capacidade estrutural para enfrentar essa pressão, né? E, por último, só para fechar,
eu acredito que a questão seja fundamental fazer um mecanismo de controle muito mais efetivo sobre as ações de responsabilidade social corporativa, por meio de regimentos, leis, uma proibição efetiva, associando inclusive as ações de responsabilidade social corporativa à estratégia de marketing, então vinculando isso efetivamente ao artigo 13. E, por último, lembrar que qualquer tipo de mensagem que seja apresentada pela indústria que não tem embasamento científico, ela pode ser considerada fake news e ela deve ser quantificada com um impacto negativo e efetivamente ter sua repercussão judicial, para que a indústria perceba que ela não tem o direito de interferir na qualidade de vida e na saúde da população. Bem, fecho esses pontos e fico à disposição. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Joao. Y con estas palabras de Joao vamos cerrando, ya nos pasamos del tiempo. Evidentemente que este tema da para mucho más y me hubiera gustado a mí personalmente hacer unos breves comentarios, pero no voy a abusar del tiempo de ustedes. Quiero felicitar a Corporate Accountability, a STOP, a GGCTC, a todos los que participaron en el desarrollo de este índice y estimularlos a seguir adelante, y también a todos los que estuvieron, y la enorme mayoría se han quedado. Tenemos 111 personas en este momento siguiendo la transmisión, porque este es un tema transversal para el control de tabaco, para la salud pública y para el derecho a la salud que tenemos todos. Entonces, les animo a seguir trabajando en este tema y a visitar la página web del Índice Global de Interferencia para conocer más detalles. Y con estas palabras voy a dar por finalizado el evento y les saludo a todos y a todas y les vuelvo a agradecer enormemente. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola a todos y todas. Soy el doctor Eduardo Bianco, director técnico del Centro de Cooperación Internacional para el Control del Tabaco, uno de los centros de conocimiento de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Hoy tengo el placer de moderar el segundo índice regional de la presentación del segundo índice regional de interferencia de la industria tabacalera en Latinoamérica, que esto es un esfuerzo liderado por Corporate Accountability con el apoyo de STOP y colaboradores de 18 países de nuestra región. En el día de hoy se darán a conocer los principales hallazgos y también se harán las recomendaciones pertinentes sobre cómo prevenir o disminuir la interferencia de la industria tabacalera observada en nuestra región. El objetivo de este informe es también apoyar el lanzamiento de los índices de interferencia de los respectivos países de nuestra región, que se va a ir dando progresivamente. Como información logística, les informamos que este webinar está siendo grabado, que hay traducción simultánea en inglés, en español y en portugués. Si pueden ir colocando el slide correspondiente para ir mostrando eso, ustedes van a ver que en la parte baja a la derecha hay un icono donde ustedes pueden utilizar la interpretación, elegir la interpretación según el idioma correspondiente. También queremos informar que las preguntas que ustedes quieran hacer, las deberán hacer a través del chat
donde está o de preguntas y respuestas, y las podrán hacer a lo largo de todo el seminario web. Hoy tendremos realmente una oportunidad única para nuestra región, porque no solamente vamos a tener palabras de la jefa de la Secretaría del Convenio Marco, la doctora Adriana Blanco Marquizo, y jefa del protocolo también anexo a el convenio, y también conocida por nosotros por haber estado liderando OPS tanto en control de tabaco como en enfermedades no transmisibles por un largo tiempo. Y a posteriori será presentado el informe en sí por Jaime Arcila, de Corporate Accountability, y Laura Salgado, que es la coordinadora global de campañas del GGTC, Global Governance on Tobacco Control. Dicho esto, vamos a pasar un breve video, por favor. En Latinoamérica, donde la población ha sido muy afectada por los efectos devastadores del COVID-19, la industria tabacalera continúa debilitando los esfuerzos de los gobiernos que buscan proteger la salud pública, provocando problemas económicos, enfermedades y, al igual que la pandemia, la muerte de millones de personas. Siguiendo el Tratado Mundial de Salud, el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera busca medir la influencia destructiva de las tabacaleras, que es el mayor obstáculo para prevenir el consumo de tabaco. En los 18 países de Latinoamérica encuestados, esta interferencia da como resultado el incumplimiento de las políticas internacionales, leyes de control de tabaco débiles y privilegios fiscales. Pero algunos países se resisten y se adhieren a las directrices del artículo 5.3 del Convenio Marco para el control de tabaco de la OMS en su lucha por detener este flagelo. Para obtener más información sobre el informe y educar a los legisladores sobre la clasificación de tu país, visita www.globaltobaccoindex.org. Tomemos medidas ya.